Este es el segundo de los vídeos que dedicamos al plan de prevención de riesgos profesionales. En el primero de ellos veíamos la importancia de identificar correctamente todos los factores de riesgo existentes en la empresa. Evidentemente tendremos que tratar de actuar sobre todos esos factores. En un mundo ideal tendríamos que conseguir actuar frente a todos ellos. En el mundo real, lo cierto es que normalmente no vamos a tener posibilidad de hacer este tipo de intervenciones, sino que necesitamos de alguna manera priorizar cuáles son los factores de riesgo sobre los que tenemos que actuar de inmediato y los factores de riesgo sobre los que tenemos que actuar, pero la actuación puede esperar. Para ello, lo importante es evaluar correctamente los riesgos profesionales detectados en nuestra inspección del lugar de trabajo en materia de prevención. De manera que con cada uno de los factores de riesgo que hemos localizado en esa visita de inspección, tenemos que preguntarnos a continuación cuáles son las consecuencias previsibles si ese factor de riesgo se desencadena y cuál es la probabilidad de que ese riesgo se desencadene en un siniestro profesional. Haciéndonos estas preguntas, para cada factor de riesgo tendremos que determinar, hemos dicho en primer lugar, cuáles son las consecuencias previsibles si el factor de riesgo se desencadena. Esas consecuencias previsibles las vamos a clasificar en tres categorías que sea fácil de limitar para que se nos facilite la labor de evaluación de los riesgos profesionales. Esas consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, pueden ser dañinas o pueden ser extremadamente dañinas. Estamos pensando en cómo pueden afectar a la salud del trabajador. De manera que consideraremos ligeramente dañinas aquellas que producen un daño menor en la salud del trabajador, en algunas ocasiones requiere una mínima intervención curativa o incluso visita al médico, pero no generan ni siquiera situación de incapacidad temporal. Estaremos hablando de consecuencias dañinas cuando provocan una situación que afecta a la salud del trabajador, que va a determinar que el trabajador se encuentre durante un tiempo precisando cuidados y normalmente en situación de incapacidad temporal, hasta su posible recuperación. Y hablaremos de consecuencias extremadamente dañinas cuando las consecuencias del siniestro, si se producen, son situaciones que provocan bajas muy prolongadas del trabajador, que provocan situaciones de invalidez que tienen un carácter permanente o que en los casos más graves pueden provocar incluso la muerte. Luego, primera tarea a realizar, tenemos que imaginar si se produce el siniestro derivado de ese factor de riesgo, qué consecuencias son previsibles, ligeramente dañinas o extremadamente dañinas. A continuación, tenemos que preguntarnos para cada uno de esos factores de riesgo que estamos examinando, cuál es la probabilidad de que ese siniestro se produzca en la realidad. Y podemos encontrarnos con que la probabilidad es baja, es media o es alta. La probabilidad será baja cuando ese siniestro no suele suceder. De hecho, si alguna vez sucede, es tan extraño que llamaría la atención que suceda. Nos encontramos con que la probabilidad es media cuando ese siniestro, no digamos que sucede frecuentemente, pero sucede con relativa frecuencia, no es tan infrecuente. Es decir, a nadie le llama la atención que haya sucedido porque de vez en cuando sucede. Y nos encontramos con que la probabilidad es alta cuando es un siniestro que sucede con bastante frecuencia. Cuando es un siniestro que cuando sucede no llama la atención a nadie, sino más bien al contrario, lo que llama la atención es cuando pasa un tiempo importante sin que ese siniestro se produzca. ¿De acuerdo? Luego, en segundo lugar, nos preguntamos por las probabilidades de que el siniestro se produzca y vemos si son baja, media o alta. Ahora lo que tenemos que hacer es combinar en una tabla de doble entrada cada uno de los siniestros para colocarlo según que las consecuencias si el siniestro se produce sean ligeramente dañinas o extremadamente dañinas y que la probabilidad de que ese siniestro se produzca sean bajas, medias o altas. De manera que situaríamos aquí aquellos factores de riesgo que hemos detectado
para los cuales, si se producen, las consecuencias son ligeramente dañinas y la probabilidad de que se produzcan es baja. Situaríamos aquí aquellos factores de riesgo que, si se produce el siniestro, las consecuencias previsibles son extraordinariamente dañinas y la probabilidad de que el siniestro se produzca son medias. Situaríamos aquí aquellos riesgos que hemos detectado que, si se producen, las consecuencias son dañinas y la probabilidad de que se produzca ese siniestro es alta. Y así tendríamos perfectamente clasificados en esta tabla todos los factores de riesgo que hemos detectado en nuestra inspección en materia de prevención. El resultado de esa incorporación a la tabla es que el riesgo puede ser desde trivial a intolerable, ¿vale? Hablamos de riesgo trivial cuando las consecuencias, si se produce, serían ligeramente dañinas y la probabilidad de que se produzca es baja, y hablaríamos de riesgo intolerable cuando estamos ante un riesgo que, si se produce, las consecuencias previsibles son extraordinariamente dañinas y la probabilidad de que el siniestro se produzca es alta. Tenéis aquí clasificadas todas las posibles situaciones correspondientes a cada una de las 9 casillas de esta tabla. Hablaríamos de riesgo trivial, hablaríamos de riesgo tolerable, hablaríamos de riesgo moderado, hablaríamos de riesgo importante y hablaríamos de riesgo intolerable. Y aquí tenemos perfectamente clasificados, en función de la evaluación, los riesgos profesionales detectados por su importancia. Si nos encontramos con riesgos intolerables, quiere decir que no podemos realizar el trabajo y tenemos que detenerlo si se está realizando hasta que tomemos las medidas oportunas para salir de esa situación de riesgo intolerable. A continuación tenemos los riesgos importantes, que son aquellos en los que debemos actuar de inmediato para reducir el nivel de riesgo, de manera que dejen de ser importantes. No podemos esperar, tenemos que actuar de inmediato, justo a continuación de haber resuelto los riesgos intolerables, si es que estos riesgos existían. Hablamos de riesgos moderados como aquellos riesgos en los que tenemos que intervenir porque tienen importancia, pero una vez que hayamos resuelto los problemas relativos a los riesgos importantes y previamente, si es necesario porque existen, los riesgos intolerables. Hablamos de riesgos tolerables como aquellos que, como su propio nombre indica, pues podemos tolerar, podemos convivir con ellos. Estaría bien tomar cartas en el asunto para tratar de eliminarlos o reducirlos, pero tenemos muchas tareas que hacer por delante. Primero los riesgos intolerables, después los riesgos importantes y después los riesgos moderados. Y hablaríamos de riesgos triviales como aquellos que no tienen ninguna importancia. En realidad, bueno, solo en una situación prácticamente perfecta en la que tuviéramos controlado todo lo que supone una mayor gravedad, podríamos pensar en trabajar para eliminar o, en su caso, reducir estos riesgos triviales. De manera que esta evaluación correctamente realizada nos marca el orden de actuación, el orden de prioridades en materia de elección de medidas preventivas. Ahora lo que tenemos que hacer es elegir cuáles son las medidas de actuación que vamos a realizar. Recuerda lo que hemos dicho en nuestros vídeos anteriores. Primero, si es posible, medidas de prevención dirigidas a eliminar el factor de riesgo en origen. Si no hay riesgo, no hay posibilidad de que el siniestro se produzca. Si no es posible, eliminar del todo el factor de riesgo, reducirlo al máximo posible, de manera que, bueno, podría producirse el siniestro, pero hay menos probabilidades y tendrá menores consecuencias porque el factor de riesgo hemos conseguido reducirlo. Si aún así no podemos reducirlo suficientemente para evitar que se pueda producir el siniestro, tenemos que tener medidas de protección para el trabajador por si el siniestro se produce, que, si es posible, deberán tener un carácter colectivo porque protegen a todos los trabajadores que se encuentran en el centro de trabajo. Solo cuando no sea posible proteger a los trabajadores con estas medidas tendremos que utilizar los equipos de protección individual. Es importante escoger bien estos equipos de protección individual, es importante mantener en correctas condiciones de funcionamiento estos equipos de protección individual, es importante concienciar al trabajador, formarle en la utilización de estos equipos de protección individual. Deberemos también, seguramente siempre, porque
sean cuales sean nuestros esfuerzos, no podremos llegar a una situación de prevención perfecta, que tomar ciertas medidas en materia de señalización, señalar ciertas condiciones de trabajo que es necesario tener en cuenta, advertir de ciertos peligros, prohibir determinadas conductas, obligar a realizar determinadas actuaciones siguiendo determinados protocolos o utilizar determinados equipos de protección, y siempre será importantísima la cuestión relativa a formación e información del trabajador, porque el trabajador en última instancia es determinante en la realización del trabajo en condiciones de seguridad. El trabajador tiene que colaborar para que el trabajo se pueda realizar en condiciones seguras. Es importante primero concienciarle de la importancia de esto. Los seres humanos tendemos a pensar que los siniestros, las desgracias, le suceden a otros, pero no nos suceden a nosotros. ¿Cómo me va a suceder a mí con la de veces que he hecho este trabajo? Con lo bueno que soy yo haciendo este trabajo. Esos son errores que cometen otros. Pero eso lo dicen siempre los trabajadores que sufren un siniestro profesional, como lo podemos decir todos si no nos concienciamos de la importancia de la prevención y la protección en el trabajo que realizamos. Por eso siempre es importante esta formación. Pero como he dicho en vídeos anteriores, el esfuerzo es un esfuerzo de todos. La empresa, las instituciones, el trabajador deben actuar codo con codo para, creyendo en esta política de prevención, estableciendo esta política de prevención, evolucionar favorablemente y mejorar en las condiciones de prevención de riesgos profesionales en las que se realiza el trabajo. Respecto a qué medidas vamos a tomar en cada caso, recordad lo que decíamos en vídeos anteriores de busquemos en la disciplina preventiva correspondiente para evitar accidentes en la disciplina relativa a seguridad en el trabajo, para evitar enfermedades profesionales en la disciplina relativa a higiene industrial, para cuestiones de fatiga en la ergonomía y para cuestiones de carga y organización del trabajo en la psicosociología industrial y en la actuación conjunta de todas estas disciplinas y en la incorporación de los esfuerzos de todos para el triunfo y la mejora diaria de las políticas de prevención. Recordemos que con esto pues tendremos establecido nuestro plan de prevención. Habrá que establecer también los controles de salud de los trabajadores para ver si el plan de prevención funciona y los trabajadores no están siendo afectados en su salud o hay que tomar alguna medida, y si se produce algún siniestro, la obligación de realizar una investigación en materia de seguridad. Investigación que lo que queremos no es encontrar culpables, eso será objeto de otros ámbitos en los que nosotros no trabajamos, nosotros trabajamos desde el punto de vista preventivo. No intentaremos buscar culpables, sino que intentaremos buscar errores, deficiencias en materia de la política de prevención, cuestiones que sean mejorables. Así, con esta inspección periódica de las condiciones de trabajo, con esta revisión de cómo va afectando esas condiciones de trabajo a la salud del trabajador, con esa investigación, en su caso, de los siniestros que se producen, iremos avanzando en materia de prevención de riesgos profesionales. Y recordemos que las inspecciones que tenemos que hacer en materia de seguridad es conveniente que sean, primero, periódicas, porque podemos cambiar determinadas condiciones de trabajo por diferentes circunstancias, tenemos que revisar que nuestra política de prevención sea correcta y sobre todo debemos hacer una revisión siempre que se produzcan modificaciones en el procedimiento de trabajo, siempre que se produzcan modificaciones importantes en la organización del trabajo, siempre que se produzcan modificaciones importantes en la incorporación de ciertos trabajadores, porque las condiciones de ese riesgo pueden variar. De manera que si tenemos en cuenta todos estos elementos y tratamos de actuar con ellos correctamente, iremos avanzando en la política de prevención de riesgos profesionales en la empresa, iremos caminando hacia un entorno de trabajo cada vez más seguro.